Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy no traigo un video que es para los que creen en el Hijo de Dios a niveles básicos, o lo que pregonan, por ejemplo, creadores de contenido básicos. El contenido de hoy es tener criterio de lo que es la palabra de Dios, y vamos a entrar a ver escritos que hay dentro de lo que le conocen como Talmud, en un tratado del Sanedrín. Ustedes lo pueden conseguir ya sea comprándolo o por ahí navegando. Bien, las palabras que no sean fáciles de entender lo voy a dejar en la descripción para que pueda ayudarles a ustedes. Recuerden, no es video básico, no es para, por decir entre comillas, cristianos de niveles básicos. Ya, esto es un poquito avanzado, no sé si podrán entenderlo. Bueno, quiero que vean cómo es que manejan información allá y cómo distorsionan y arreglan, porque son mentes de personas perversas. Por eso Yeshua les decía que ellos hacían cosas malas que su padre, el diablo, pues les ordenaba. Y vamos a ver qué hacían y cómo inventaban y cómo deformaban los hechos, basados en las políticas que tenían para hacer un proceso judicial en esa época. Vamos a partir por la Gemara. Pregunta: ¿pero por qué no enviar un par de rabinos con él desde el principio, incluso la primera vez, y hacer que hagan una evaluación inicial de su reclamo? La Gemara responde: dado que un hombre que se afrenta a la ejecución está asustado por el pensamiento de su muerte inminente, no puede decir todo lo que tiene que decir, y tal vez por miedo se sentirá confundido y no proporcionará una razón sustancial para revertir su muerte. Veredicto. Por lo tanto, las dos primeras veces es devuelto al tribunal sin un examen inicial de sus argumentos. Una vez que ya ha sido devuelto en dos ocasiones, el tribunal no permite más demoras y envían a dos rabinos para evaluar su reclamo antes de devolverlo por tercera vez. Aquí ya pueden darse cuenta de ciertos procedimientos que llevan en el interior, ¿no?, de sus leyes o para las sanciones con el tribunal. Vamos a continuar. Mishnah. Sí, después de que el condenado es devuelto al juzgado, los jueces encuentran una razón para absolverlo, lo absolverán y lo liberarán de inmediato. Pero si ellos no encuentran una razón para absolverlo, él va a ser lapidado. En este caso sería lapidado, y un pregonero sale delante de él y proclama públicamente: tal y tal hijo de tal y tal va a ser apedrado porque cometió tal y tal transgresión, y tal y tal, tal y tal son sus testigos. Cualquiera que conozca de una razón para absolverlo debe venir hacia adelante y enseñar que en su nombre. Bueno, si hacen corroboración, acá vamos a entrar a un hecho que le llaman, entre comillas, controvertido, pero para mí es simplemente el padre de la mentira, que Satanás pues transforma todo una realidad en mentiras. Y como ya saben, los verdaderos hechos fue que los discípulos salieron corriendo cuando fue apresado el Hijo de Dios. Y hay que también decir que ellos a veces dicen que no se trata de él, se trata de otra persona, pero si vamos más adelante van a darse cuenta que es una similitud al 90% o 95%. Gemara Avalle dice: y el pregonero también debe proclamar públicamente que la transgresión se cometió en tal y tal día, a tal y tal hora y en tal y tal lugar, como tal vez hay quienes saben que los testigos podrían no haber estado en ese lugar en ese momento y se presentarán a los testigos conspiradores,
Quiere decir que son falsos testigos, que nunca estuvieron, que inventaban cosas que decían, pero si hacen hilación con lo que se sabe de lo que pasó con Yeshua realmente, ni él mismo dijo nada. Para su defensa, mantuvo silencio y como manso cordero fue llevado al matadero. Y también ellos en forma de psicología hacen ver de que una persona que está a punto de ser llevada a la muerte pues tiene miedo y no va a poder defenderse, por eso alegan ciertas cosas. La Mishnah enseña que un pregonero sale antes que el condenado. Esto indica que es solo ante él, es decir, mientras lo conducen a su ejecución, que si el pregonero sale, pero desde el principio, antes de que el acusado sea condenado, no sale. La Gemara plantea una dificultad, pero no se enseña en una baraita. En la víspera de Pascua colgaron el cadáver de Yeshua de Nazaret, después de matarlo por, acá cambian la palabra lapidación. Y un pregonero salió delante de él durante 40 días, proclamando públicamente: Yeshua de Nazaret va a ser apedrado porque practicó la brujería. En otros escritos pueden leer hechicería. Incitó a la gente a adorar a los ídolos y llevó al pueblo judío por el mal camino. Cualquiera que conozca de una razón para absolverlo debe venir hacia adelante y enseñar que en su nombre. Y la corte no encontró una razón para absolverlo, así que lo apedraron y colgaron su cadáver en la víspera de Pascua. Entonces hablan ellos de que debe ser muerte por lapidación, acá matarlo por lapidación, y luego lo apedraron y colgaron. Al decir colgaron, hay otros que lo atribuyen a la palabra lo colgaron de un madero. Entonces las palabras de azotar que están en otros escritos, y como podemos saber en la parte del derecho romano de esa época, hay ciertas palabras que confunde el mismo Talmud, que los mismos, entre comillas, rabinos inventan a propósito para distorsionar la historia, pero gracias a Dios la historia no lo han podido tanto distorsionar. ¿Ya? Entonces acá pueden ver cómo Satanás manosea, y la gente que cree en estas cosas. Por eso yo les digo, ¿no?, que las personas no se metan mucho a leer estos libros, porque Satanás puede poseerlos. Es un libro muy satánico, pero si tienen conocimiento pueden entrar. Ula dijo: ¿y cómo puedes entender esta prueba? ¿Era Yeshua el Nazareno digno de realizar una búsqueda de una razón para absolverlo? Él fue un incitador para la adoración de ídolos. Falso. Y el misericordioso declara con respecto a un incitador para la adoración de ídolos: ni perdonarás ni lo ocultarás. Acá pueden buscarlo, estas palabras, dentro de Deuteronomio 13:9. Más bien, Yeshua era diferente, ya que tenía estrechos vínculos con el gobierno. Dense cuenta aquí. Y las autoridades gentiles estaban interesadas en su absolución. Cuando uno tiene conocimiento en la palabra de Dios dentro de la Biblia, y cuando tienes también conocimiento dentro de los libros apócrifos, te puedes dar cuenta que Yeshua podía obrar milagros y sanar a las personas que venían, soldados romanos, generales, le venían a pedir, no por un hijo, un familiar, una mujer, etcétera. Y Yeshua, siempre viendo la fe que los venían a buscar, él actuaba, y él no tenía límites. Él era para todo el mundo, ¿no? En pocas palabras, en un resumen, el que cree en él era salvo, simple. Pero acá ellos no querían que la gente sepa la verdad y tenían que inventar cosas diciendo que Yeshua tenía vínculos con el gobierno. Por ejemplo, había un tema donde la mujer de Poncio Pilatos le dice a Pilatos que era un hombre santo, ¿no? Había tenido un sueño, etcétera y etcétera. Entonces ahí se pueden dar cuenta que tenía vínculos con el gobierno, las autoridades, ¿no?, de lo que les mencioné. Y gentiles estaban interesados en su absolución, porque ellos sabían que no había nada malo, que ellos sabían que Yeshua no estaba haciendo nada malo y que no incitaba a la adoración de ídolos ni nada de lo que ellos mostraban como prueba. Pero el problema fue que Yeshua no puso resistencia, estuvo en silencio todo el tiempo. En
al decir todo el tiempo me refiero para el tema de la condena, no me refiero cuando contestaba los diálogos de Poncio Pilatos, ¿no? Hay personas que se pueden atormentar por mis palabras. En consecuencia, el tribunal le dio todas las oportunidades para liberarse, por lo que no se puede afirmar que fue condenado falsamente. El tribunal le dio las oportunidades, pero recuerden cuando él decía, no, si yo puedo, te puedo liberar, y él decía, no, tú no tienes poder, no, y etcétera. Por eso les digo que no es un video para personas básicas. A propósito del juicio de Yeshua, la Gemara cita otra baraíta, donde los sabios enseñaron, Yeshua el Nazareno tuvo 5 discípulos. Acá en la baraíta, en estos hechos orales que hablan, decían que Yeshua tenía 5 discípulos, ¿no? Parece que fueron los que, entre comillas, hay algunos escritores que hablan de que fueron capturados 5 y tenían otros tipos de nombres en el hebreo de esa época, ¿no? Distanciando de los nombres que tenemos en común, los que sabemos de la Biblia. Madai, Nakai, Netzer, Buni y Todá. Todo lo que van a relatar en el juicio lo voy a mostrar. Trajeron a Matai a juicio. Y acá se van a dar cuenta en este punto donde ellos, me da risa la forma como someten a un ciudadano a juicio, porque no tiene mucho respaldo. Ellos podían matar a quien se le daba la gana, por eso mucha gente no chocaba con esas autoridades en esa época. Matai dijo a los jueces, ¿se ejecutará a Matai? Pero no está escrito. Es como que fuera su defensa. Cuando vendré y me presentaré ante Dios. Salmos 42:3. Vamos a ir a Salmos 42:3. Han sido mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Matai afirmó que ese versículo alude al hecho de que Él es justo. Vamos a ir a ver el otro. Le dijeron, sí, Matai será ejecutado, como está escrito, cuando morirá y su nombre perecerá. Salmos 41:6. Es una contestación. Prácticamente dice, y si alguno viene a verme, habla falsedades, su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Y si van uno atrás, mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Aquí parece que hubiera un error, porque la cita hace referencia al 5, no al 6, para los entendidos. Luego llevaron a Nakai a juicio. Nakai dijo a los jueces, ¿se ejecutará a Nakai? Pero no está escrito, y a los inocentes, prácticamente entre comillas, ¿no? Nakai, y justos no matarás. Esto se puede ver en Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces se dan cuenta la forma de la defensa y le contestó, sí, Nakai será ejecutado como está escrito. Y vean lo que está escrito. En lugares secretos mata al inocente. Salmos 10:8. Vemos acá, se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos, mata al inocente, sus ojos acechan al desvalido. Yo sé que muchas personas que están viendo este video de repente no van a ser muy avanzados, ni por así decirlo, no en palabras, ni medio, van a ser muy básicos. Si tienen algunas dudas o quieren que la aclare, porque estoy haciendo demasiado rápido, lo pueden dejar en los comentarios. Luego llevaron a Netzer a juicio, dijo a los jueces, se ejecutará a Netzer, pero no está escrito, y una rama
crecerá de sus raíces, Isaías 11:1, y vamos a ver lo que dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Son como defensas para los que se dan cuenta. Le dijeron, sí, Netset será ejecutado como está escrito. ¿Y qué estaba escrito? Lo que hacían referencia para contestar a la defensa, el argumento, pero tú eres expulsado de tu tumba como una rama aborrecida. Vamos a ver, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados, a espada que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Luego llevaron a Buni a juicio. Buni dijo a los jueces, se ejecutará a Buni, pero no está escrito, mi primogénito es Israel. Veamos en Éxodo 4:22. Entonces dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Le dijeron, sí, Buni será ejecutado como está escrito, he aquí mataré a tu hijo primogénito. Para todos tenían respuesta estos sujetos endemoniados. Vamos a ver. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó una pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Pero quiero que hagan énfasis en esto. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Luego llevaron a Todá a juicio. Todá dijo a los jueces, se ejecutará Todá, pero no está escrito un salvo de acción de gracias. Vamos a ver en Salmo 101 lo que dice la defensa. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Es un salmo de acción de gracias. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Y veamos a ver cómo contestan. Y dijo a los jueces, ¿se ejecutará Todá? No está escrito el salmo de gracias. Le dijeron, sí, toda será ejecutada como está escrito. El que mata, escúchenlo bien, el que mata una ofrenda de agradecimiento me honra. Tenían palabras precisas estos sujetos para poder hacer lo que le daba la gana. A propósito, el último verso citado en esta baraíta, el rabino Yehoshua ben Levi dice, con respecto a cualquiera que mate su inclinación al mal después de haberlo tentado a pecar, si se arrepiente y confiesa su pecado, escuchando bien, si se arrepiente y confiesa su pecado, el verso le atribuye crédito como si hubiera tenido honro al santo, bendito sea, en dos mundos, este mundo y el mundo por venir, como está escrito, quien mata una ofrenda de agradecimiento me honra. Yekhabdanani, Salmos 50:23. Acá pueden ver, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea, transformaban a su antojo las palabras. Estos eran unos demonios, por eso les dije, ¿no? Que también se puede leer como, escúchenlo bien, se puede leer como es, quien mata su inclinación al mal y confiesa, me honra. Increíble, ¿no? Cómo transgiversan, cambian todo. Hay que tener amplio concepto de lo que estoy omitiendo en palabras, pero las personas que entienden van a saber. Y las dos instancias de la letra monja en la palabra Yekhabdaneni aluden a los dos mundos. Y el rabino Yehoshua ben Levi también dice, cuando el templo está de pie, si una persona sacrifica una ofrenda quemada, tiene la recompensa dada por traer una ofrenda quemada. Y si sacrifica una ofrenda de comida, tiene la recompensa dada por
traían una ofrenda de comida, pero en cuanto a aquel cuyo espíritu es humilde, el versículo le atribuye crédito por su oración como si hubiera sacrificado todas las ofrendas, como se afirma. Las ofrendas de Dios son espíritu quebrantado, que enseña que un espíritu quebrantado es equivalente a las ofrendas a Dios en plural, y además su oración no es rechazada, como se afirma en la continuación de este versículo. Un corazón contrito y contrito Dios no lo despreciarás. Vean, acabo de haberle citado palabras modificadas, por eso le llaman controvertidas, por eso muchos dicen que no es, ¿ya? que no es el Hijo de Dios. Dicen que se trata de otra persona, que se trata de alguien con un nombre muy similar, que tiene discípulos, que practicaba la hechicería, que hacía tonterías, ¿no? Por eso ustedes pueden leer en la Biblia que habían rabinos que se le ponían frente a Yeshua y le decían pues tontería y media, y Yeshua les decía, ¿no?, que ustedes hacen lo que su padre Satanás les ordena que hagan y modifican ya las palabras a su antojo, que no dicen la verdad y no quieren que otros entren, ¿no?, al reino, ¿no?, porque ellos cerraban la puerta prácticamente. Acá hablan que era en la víspera de Pascua. Hablaron también de los que tenían relaciones y vínculos con los soldados gentiles y autoridades. Obviamente que se vio, pero no era que Yeshua los buscaba. Los soldados ni las autoridades de esa época lo buscaban, pero ustedes tienen que ponerse en contexto y tienen que interpretar el papel. Por ejemplo, si interpretan el papel de una autoridad, de un general o de un soldado, y ven que su hijo está muriendo, pero por ahí han escuchado que una persona tiene el poder de decir algo y lo único que habla es de amor, de cambio de actitud, de enderezarse, de buscar a Dios y de ser muy amoroso y que sana, pues ¿en qué momento está cometiendo falta? Y que solamente por decir tu fe te ha salvado, por creer, ¿qué puedes perder? Por eso todas las autoridades o soldados, que son una cantidad enorme, que se tendría que escribir tomos para saber todos los milagros que hizo Yeshua, ellos lo resumen en que tenían relación con autoridades y con gobernantes de esa época, ¿no?, con los gentiles, etcétera, lo que ellos también miraban como hecho de desprecio. Es decir, ellos no querían ni que una persona ni que un discípulo almuerce en la mesa con uno de ellos, a tal punto era su odio, ¿no? Pero no había quien le haga el frente. En las formas de la fe me refiero, ¿no?, porque en esa época había otros delincuentes que le hacían frente, que era el Barrabás. Bien, espero que les haya gustado. Si me dicen que no entendieron o algo o no comprenden nada, pues bueno, ¿no?, me dejan para saber, ¿no?, porque yo estoy seguro que he omitido una cantidad de conocimiento, pero vamos a ver si hago otro video también avanzadito. Hasta luego.